Hoy vamos a continuar nuestra, hoy ya oficialmente, primera, ¿cómo sería? Primera apostila para cadetes que ellos me solicitaron viajando en un colectivo eh, de regreso a Ciudad del Este. En el tramo de Caacupé hasta Coronel Oviedo, había hablado con algunos cadetes eh, y ellos me habían solicitado algunas opiniones, pero yo no le pude dar mucho, no le pude dar muchos aspectos porque en el colectivo uno anda sin mayor documentación. Y hoy vamos a hablar sobre los nuevos ejes globales, ¿verdad? Y de los cuales nos vamos a centrar en un eje global no estudiado y que no se va a estudiar en las clases de geopolítica y todo eso debido a una falta o de un centrismo, un eurocentrismo o un americanismo, ¿verdad? Bueno, entonces el primer eje global que existe todavía es Estados Unidos. El segundo, la Unión Europea. El tercero, el Brexit, Inglaterra, el Reino Unido. El cuarto, Rusia. Y el quinto, China. Y nosotros hoy vamos a hablar de Rusia, ¿verdad? Tenemos que remontar al año 1985 con la ascensión al poder del secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, que era Mikhail Gorbachev, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que el año siguiente se da la tragedia de Chernobyl. El frente en Afganistán en una situación ya muy complicada, muchas pérdidas, especialmente de equipamiento de helicópteros, con los mujahidines ya armados con estos sistemas Stingers, ¿verdad? Estos sistemas Stinger, ¿verdad? Que derribaban los aviones Sukhoi 25. Normalmente no el Sukhoi 25, pero sí los helicópteros Mi-1024 o estos aviones MiG-23 o MiG-21 que había mucho en Afganistán, ¿verdad? Entonces, nunca ni la Unión Soviética ni el Estado de Rusia colocan en sus frentes sus equipamientos más avanzados. Hay que recordar que en ese momento ya había la transición de algunos equipamientos en la ex Unión Soviética. Por ejemplo, muchos de los equipamientos que se usaron en el conflicto de Afganistán eran equipamientos fabricados hasta 1977, ¿verdad? Y entonces estaban empezando a desarrollarse nuevos equipamientos para sustituir a esos equipos. Bueno, eso es un poquito una discusión aparte. Después, en el año 86, tenemos el accidente nuclear en Chernobyl. Ahora en Ucrania, las fuerzas de la Federación Rusa tomaron Chernobyl, abandonaron Chernobyl, toda esa zona de exclusión de 30 kilómetros que equivale a Ucrania, aparte de Rusia, y a la República de Bielorrusia. Entonces un poquitito eso para tomar en cuenta. Entonces esa situación de Chernobyl causó un serio impacto en la antigua Unión Soviética, la Unión Soviética. Y bueno, entonces vamos a 1987 cuando Gorbachev habló de la glasnost, de la perestroika, la glasnost, transparencia, la perestroika, la nueva política. Y ese proceso de la glasnost hizo de que haya un mayor aceleramiento
en los países miembros del Pacto de Varsovia, especialmente el movimiento sindical polaco Solidaridad, el movimiento checo de los intelectuales liderados por Václav Havel. Entonces, eso produjo con el tiempo el movimiento de la Iglesia greco-católica en Ucrania, greco-católica ucraniana. Eso causó la situación en la República de Nagorno-Karabaj entre Azerbaiyán, República Soviética, entre la República Soviética de Azerbaiyán y la República Soviética de Armenia. Entonces ya había conflictos étnicos en esa época dentro del territorio de la Unión Soviética, ¿verdad? Consecuencia paralela a la acción de las tropas en Afganistán. Eso lleva al año 1992, pero un año antes se da el golpe de Estado contra el gobierno de Mikhail Gorbachev. Pero ya en 1989 cae el muro de Berlín, se da vamos a decir, el golpe de Estado contra Nikolai Ceausescu, la revolución terciopelo en Checoslovaquia, ¿verdad? La subida al gobierno de solidaridad en Polonia, el fin de la República Democrática Alemana y la reunificación alemana. Bueno, entonces nosotros tenemos que analizar de qué se da en ese momento la disolución de la antigua Unión Soviética en varias repúblicas, entre ellas la república más grande, que era la República de Rusia federal. En 1991 surge al finales ya de la Unión Soviética la Federación Rusa, y a partir del año 92 el presidente de la República de la Federación Rusa fue el señor Yeltsin, Boris Yeltsin. Y en el año 2000, cuando Boris Yeltsin estaba muy enfermo, hubo un ministro del Interior que fue Vladimir Putin. Consecuencia de esa crisis del fin del sistema soviético es que todos los que vivían en la ex Unión Soviética, el 31 de diciembre de 1991, el 1 de enero de 1992, durmieron en un país y amanecieron en otro país. Se quedaron algunos sin sus trabajos, se quedaron a la incertidumbre. Entonces, bueno, ese proceso generó otros conflictos dentro de la nueva República de la Federación Rusa. El conflicto de Chechenia, el conflicto de la zona del Cáucaso ruso, ¿verdad? El caso del ataque a la escuela de Beslan, realizado por ¿cómo se dice? Algunos rebeldes de origen checheno a la escuela de Beslan. Entonces eso fortaleció ya la imagen política de otras personas que no sea ya el presidente Yeltsin, que ya estaba muy enfermo, y eso creó la imagen del actual presidente Vladimir Putin, creando después, a partir del año 2000, tener un nuevo líder, un nuevo sistema político, buscando el sentido de una nueva Rusia con el desarrollo
de lo que es el teórico Alexander Dugin, lo llama la cuarta teoría política, ¿verdad? Eso queríamos nosotros un poquito para una introducción de Rusia, ¿verdad? Una introducción de Rusia de hoy. Y eso queríamos saludarlos a todos y adiós.